Humillante derrota de la Unión Europea ante Rusia. Una de las tres economías más grandes de Europa acaba de caer con un crecimiento impresionante de cero. Así lo admitió su propia ministra de Economía, para su peor desgracia y de los países occidentales. Rusia, en la reciente cumbre de los BRICS celebrada en Sudáfrica, acaba de anunciar la condición esencial para que cualquier país del mundo sea parte del bloque de economías emergentes. Medida que hizo temblar los cimientos mismos de la Alianza de Naciones, que lanzaron una guerra económica contra Rusia y otros países. Ante este golpe demoledor por parte del gigante euroasiático, los generales de la Unión Europea comenzaron a decir increíblemente la verdad de la derrota de Estados Unidos y sus aliados en Ucrania. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. La Unión Europea definitivamente avanza rumbo al desastre, por seguir los mandatos de la potencia imperialista al implementar obedientemente sanciones contra Rusia. Según el informe financiero de la Oficina Federal de Estadística de Alemania de este último mes, el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, de Alemania en el segundo trimestre impresionantemente fue cero. Lo cual coloca a Alemania como una de las economías con peor desempeño de la zona euro. Muchas industrias han mostrado una tendencia a la baja. Después de una caída continua del crecimiento del Producto Interno Bruto, en el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, Alemania entró en julio con una serie de problemas, como un poder adquisitivo débil, un reducido número de órdenes industriales, y un aumento de las tasas de interés. El canciller alemán Olaf Scholz casi ha agotado todos sus esfuerzos por resolver las dificultades económicas durante su mandato. Las noticias de los medios alemanes también mencionaron que Alemania ahora tiene mucho miedo de caer en el agujero negro económico de Japón, y ha estado atrapada en esta situación por mucho tiempo, por lo que su posición como primera economía de Europa será arrebatada por otros países. La noticia menciona que en comparación con la sombría economía de Alemania, Rusia, que ha enfrentado sanciones y bloqueos económicos de docenas de países, no ha experimentado el colapso económico imaginado por Occidente. Según los datos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional, la contracción económica de Rusia en 2022 fue solo del 2,2%. Anteriormente, Occidente estimó que caerían en una gran recesión económica de 8%, o incluso de 10%. Biden también clamó para que el rublo fuera reducido a escombros. Anteriormente, el primer ministro húngaro Orbán instó a la Unión Europea a reconocer el fracaso de las sanciones económicas contra Rusia. Señaló que las sanciones no lograron el efecto deseado, en cambio, se volvieron contraproducentes contra Europa. Este 25 de agosto, la ministra de Asuntos Exteriores alemán Baerbock finalmente admitió en una entrevista que las sanciones contra Rusia eran ineficaces. Dijo que las sanciones conjuntas se suponía que tendrían un impacto significativo, pero en realidad no lo hicieron, lo que demuestra que las decisiones y medidas racionales adoptadas por los gobiernos occidentales no han logrado poner fin a este conflicto. Y lógicamente Baerbock atribuyó la responsabilidad a Putin, afirmando que la lógica de un Estado democrático no era factible con el Estado autoritario ruso. También lamentó que Alemania debería haberse puesto del lado de Ucrania mucho antes. Respecto a la acusación de Baerbock, de que las sanciones contra Rusia no son factibles porque Rusia es un país supuestamente autoritario, algunos economistas la han criticado como ilógica e incluso absurda. En primer lugar, el gobierno de Putin ha implementado una serie de políticas efectivas de protección económica, como el cierre de empresas extranjeras, el control en el flujo de divisas, exportaciones de energía en moneda local en momentos críticos y otras medidas. No por el hecho de implementar dichas medidas el gobierno ruso se convierte en un gobierno dictatorial, manifestaron, ya que muchos gobiernos centrales también pueden formular medidas de protección económica en tiempos de emergencia, lo que no es exclusivo de Rusia. La causa fundamental del problema radica en la relación entre Europa y Rusia, donde Europa depende más de la energía y los recursos importados de Rusia, mientras que la dependencia del país ruso de la economía europea es débil. En otras palabras, Putin puede exportar energía sin abandonar la Unión Europea, y la Unión Europea solo puede pagar un doble precio para mantener las sanciones sin Rusia. Vale la pena mencionar que los economistas señalan que Baerbock debería culpar a los Estados Unidos más que a Rusia en este asunto. Si Estados Unidos hubiera cooperado con las sanciones de la Unión Europea el año pasado, y le habría proporcionado gas natural, petróleo y mercados abiertos a precios bajos, la Unión Europea habría tenido mayor capacidad para implementar medidas contra Rusia. Alemania, Francia y el Reino Unido han visto disminuir sus clasificaciones económicas, lo que significa que la serie de sanciones lanzadas por Estados Unidos y Occidente contra Rusia los han golpeado como boomerangs. Estados Unidos y Occidente están perdiendo su liderazgo económico, y los países europeos están experimentando pérdidas particularmente graves. El Financial Times publicó recientemente un informe que dice que bajo la influencia del conflicto ruso-ucraniano, 600 empresas europeas han sufrido pérdidas directas en el mercado ruso, de hasta 100.789 millones de euros.
Además, la tasa de quiebras de empresas europeas ha alcanzado el nivel más alto de los últimos años. De estos datos podemos ver que los países europeos son como jugadores que han quedado ciegos, preferirían seguir brindando mucha ayuda a Ucrania, antes que ver a Rusia y Ucrania firmar un acuerdo de alto al fuego en un futuro próximo. Sin embargo, a los países europeos les resulta difícil tomar las riendas de su destino. Si Estados Unidos deja de proporcionar ayuda a Ucrania y pide al gobierno ucraniano que negocie con Rusia, los países europeos no podrán más que aceptar esta realidad. En esa línea, para peor desgracia de los países occidentales que implementaron sanciones contra Rusia, en la reciente cumbre celebrada por los BRICS en África, después que se anunciara que Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Etiopía, Arabia Saudí y Egipto pasarían a ser miembros del bloque, el vicecanciller ruso, Ryabkov, anunció cuál es el requisito para que un país occidental sea parte de los BRICS. Textualmente señaló: si alguien del grupo occidental, a quien de repente le resulta alto el atractivo de los BRICS, decide salirse de las filas y se niega a aplicar la política de sanciones contra cualquiera de los Estados miembros y presenta una solicitud, entonces, según el procedimiento, lo consideraremos, dijo Ryabkov. Frente a estos duros golpes contra los países occidentales alineados con el país del norte, un alto general de la Unión Europea dijo la verdad del fracaso del país del norte y sus aliados en la guerra en Ucrania. Según el medio ruso RT, Robert Brigg, presidente del Comité Militar de la Unión Europea, dijo en una entrevista que Ucrania tal vez no pueda lograr sus objetivos en el campo de batalla. Brigg dijo que Ucrania había lanzado una contraofensiva hace más de 2 meses, pero que aún no había logrado ningún progreso, e instó a la Unión Europea a ser cautelosa al anticipar cualquier avance futuro. El general Brigg reconoció que Kiev tiene un número limitado de tropas disponibles para el combate, y que Rusia había establecido una línea defensiva segura y confiable, en los meses previos a que el ejército ucraniano lanzara su contraofensiva. Brigg enfatizó que Rusia tiene una clara ventaja sobre Ucrania, así como una gran cantidad de armas y una gran reserva de personal. Declaró que las sanciones occidentales a Rusia apenas han afectado la capacidad de combate del ejército ruso. Textualmente señaló: creo que Rusia todavía puede luchar en Ucrania durante mucho tiempo. Brigg también se hizo eco de la retórica de Kiev sobre recuperar todo el terreno perdido y afirmó sin rodeos que todavía es dudoso que la parte ucraniana pueda lograr sus objetivos. Brigg se opone a la membresía de Ucrania en la Unión Europea. El puesto de Robert Brigg es equivalente al de presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, que es el puesto de más alto rango en el ejército de Estados Unidos. Brigg está al mismo nivel en la Unión Europea. Al mismo tiempo, Brigg también se desempeña como asesor del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, por lo que se puede describirse que ocupa un doble posicionamiento, tanto militar como diplomático. Por ello, no solo comentó la situación en Ucrania desde el punto de vista militar, sino que también dio algunas respuestas diplomáticas. Brigg dijo que no esperaba que la Unión Europea permitiera que Ucrania se uniera, hasta que el conflicto entre Rusia y Ucrania hubiera terminado por completo. Brigg cree que incluso después de la guerra, la adhesión de Ucrania traerá riesgos para la Unión Europea, porque es probable que la disputa territorial entre Rusia y Ucrania continúe, y si estalla un nuevo conflicto, la Unión Europea tendrá que cumplir con el artículo 42 y el artículo 7 para proteger a Ucrania. Aunque la Unión Europea no es una organización militar como la OTAN, también tiene regulaciones relacionadas con la seguridad. Si un Estado miembro cae en una guerra, también debe asumir obligaciones de seguridad. La declaración de Brigg expuso directamente las mentiras del país del norte. Estados Unidos todavía insiste en que Ucrania puede ganar, pero de hecho, la brecha de fuerza entre Rusia y Ucrania es muy grande. Ya sea ofensiva o defensivamente, el ejército ucraniano no puede hacerle frente al ejército ruso. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.